Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A71 versus al Samsung A20s. Entonces comencemos. La verdad es que ahora mismo el diseño del Samsung Galaxy A71 no sorprende a nadie, al menos no a aquellos familiarizados con los últimos lanzamientos de esta compañía, pues sigue la misma línea de diseño de todos ellos. Por ejemplo, estéticamente es idéntico al Samsung Galaxy A51, pero con un tamaño ligeramente mayor. A primera vista llama la atención que pese a ser un teléfono de 6.7 pulgadas de diagonal de pantalla, es sorprendentemente manejable. Esto es debido al formato de 20:9 de su pantalla, que lo hace más estrecho que otros teléfonos. Eso sí, en cuanto a altura, este teléfono es más largo de lo normal, por lo que en algunos bolsillos podría no caber en su totalidad. La parte trasera de este teléfono, aunque no lo parezca, está construida en plástico, pero trata de imitar el cristal con apariencia y tacto. Se siente muy bien a la mano y no todo el mundo llegará a diferenciarlo, pero es cierto que por su precio nos gustaría tener materiales un poco más premium. Cuenta con un acabado poligonal que se ve en ciertas condiciones de luz y un patrón de rayas verticales que le da un toque distintivo. Los marcos del teléfono también están construidos en plástico y nos muestran una buena distribución de botones y puertos. En el derecho las teclas de volumen y encendido, en la parte inferior el USB tipo C, el jack de 3.5 mm, micrófono de llamada y altavoz multimedia. En la parte inferior de la pantalla también contamos con el lector de huellas integrado, no de tipo ultrasónico sino óptico. Su velocidad efectiva de funcionamiento tiene un poco de margen de mejora y no da la fluidez que considero necesaria para un terminal de este precio. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con las siguientes dimensiones: 163.6 x 76 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Además de su enorme tamaño y volumen, el Samsung Galaxy A20s posee un diseño de aspecto bonito, pero que a la larga es lo mismo de siempre. A diferencia de la parte trasera con corte de diamante de la A30, el dispositivo ofrece una parte posterior lisa, sin patrón y brillante, hecha de plástico que es propenso a mancha de huellas dactilares, por lo cual es recomendable que siempre lo utilices con un protector de goma o de cualquier material. Revisando encontramos que el dispositivo estará disponible en color rojo, negro, verde y azul. Además de todo lo anterior, tenemos que en su parte posterior el encanto es la configuración de la cámara triple, alineada verticalmente como muchos otros competidores, colocada dentro de un borde que sobresale prominentemente y se tambalea un poco cuando se coloca en una superficie plana. Ya en su parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector jack de 3.5 mm para audífonos. Por otra parte tenemos que el dispositivo cuenta con lector de huellas capacitivo en su parte posterior, el cual a su vez se encuentra alejado de las cámaras traseras, lo que evitará que las manches cada vez que intentas desbloquear el terminal. Este sensor funciona adecuadamente. A mi modo de ver incluso llega a ser más rápido y preciso que los sensores ubicados en la pantalla, los cuales con el tiempo y actualizaciones han mejorado, pero no llegan al nivel del sensor capacitivo, en mi humilde opinión, claro está. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.3 x 77.5 x 8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Samsung A71 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A20s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Samsung A71 tenemos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En las características de este Samsung A71 tenemos que decir que ha sufrido una evolución respecto a su antecesor, pasando a utilizar un Qualcomm Snapdragon 730 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 618. Este mismo procesador lo hemos podido probar en diferentes terminales y fue el componente estrella en la gama media de 2019. En estos momentos encontramos versiones superiores a este procesador, como el Snapdragon 730G, que tiene frecuencias un poco superiores, o el Snapdragon 765, o un procesador con 5G incorporado. Pero en términos generales, estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos ha ofrecido este procesador en todos los casos. Sobre la potencia, tiene más que suficiente para casi cualquier tarea, y podemos jugar a múltiples títulos sin sufrir de ralentización, eso sí, en algunos casos con los gráficos en niveles medios. El comportamiento de la multitarea también ha sido ideal y no hemos notado cierres innecesarios de aplicaciones de segundo plano, todo estaba tal y como lo habíamos dejado. El Galaxy A20s viene con un procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz junto a una GPU Adreno 506. A pesar de ser un procesador algo lento, el A20s mostró un rendimiento decente durante el uso de leve a moderado que incluyó llamadas, mensajes de texto, escuchar música, redes sociales, películas y video sin ningún tipo de problema. Aunque Samsung no ha pensado este terminal para un manejo agresivo, sin embargo no impide que un usuario utilice un juego que consume muchos recursos. El teléfono apenas sobrevivió a nuestra pesada multitarea, aunque funcionó sin problema en juegos básicos, pero vimos un pequeño problema, pues se retrasó mucho al cambiar de una aplicación a otra, especialmente en medio de una partida de PUBG Mobile. Se apreció en algunas ocasiones lag e incluso el sonido y el video no se sincronizaron en una que otra partida. Pero debemos recalcar que este tipo de juegos de gran demanda solo podrán correr con los gráficos al mínimo, entonces no es un dispositivo tan recomendable para las personas apasionadas por los juegos. La capacidad de batería de este Samsung Galaxy A71 no ha crecido respecto de su antecesor y se mantiene en los 4500 mAh. Como novedad, en la caja nos encontramos con un cargador de 25 watts de potencia, que se agradece para que la carga no se alargue en exceso. Con este, el terminal ha conseguido ofrecer una autonomía que podemos tildar de casi excelente, pudiendo alcanzar las 7 horas y media de pantalla activa en más o menos 2 días de uso. En nuestras pruebas lo hemos usado de forma intensiva y también leve, según el uso que quisiéramos dar en el momento, y nunca nos ha dejado colgados, llegando al final del día de forma sobrada, sin tener que pasar por el cargador. En caso de tener que cargarlo, para alcanzar el 100% necesitaremos de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, pero tan solo en media hora de carga podemos acercarnos al 50%, que ya es más que suficiente para llegar al final del día, incluso con un uso más intenso. El Samsung A20s tiene una batería de 4000 mAh que proporciona una buena duración de esta. En un uso ligero durará un día completo y en un uso general durará menos de esto. En términos de carga, este dispositivo posee una carga rápida de 15 watts que puede cargar hasta el 50% en 1 hora y tomará alrededor de 2 horas para una carga completa. Con esta batería el dispositivo funcionó durante 9 horas y 11 minutos en nuestra prueba de películas consecutivas. La grabación de video es donde el teléfono desperdicia la mayor parte de la energía. El A20s consumió el 7% de la batería después de 30 minutos de grabación. Para darles una idea, terminales como Xiaomi únicamente gastan el 4% en la misma tarea, algo que de seguro deberán mejorar en sus futuras versiones, si es que llegan a existir. Con sus 6.7 pulgadas de diagonal, es normal que la pantalla de este Samsung Galaxy A71 sea uno de los puntos que más interesen a los consumidores. Posee una tecnología Super AMOLED y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393. Cuenta con un formato más panorámico de lo habitual, alcanzando los 20:9. Esto hace que sea más estrecho, pero también más largo, por lo cual con el dedo pulgar podremos tocar sin problema elementos del otro lado de la pantalla, pero nos resultará imposible interactuar con las partes altas de la pantalla sin utilizar las dos manos. Respecto a la calidad de la misma, es una de las cosas que más nos ha gustado de este teléfono. Las pantallas OLED nos encantan y en este caso Samsung ha conseguido montar un panel de buena calidad en su mejor dispositivo. Cuenta con un contraste bueno y los colores son realmente vivos, pero sin pasar al lado irreal.
Nosotros hemos utilizado el perfil de colores intensos, que aumenta un poco la saturación y hace que sea más atractiva, pero también podemos usar un perfil de colores más natural. Los ángulos de visión son excelentes y no notamos variación cromática ni efecto arcoíris, como hemos visto en anteriores casos de este tipo de paneles. El nivel del brillo también es bueno, ya que podemos disfrutar de la pantalla incluso a plena luz del sol y no tendremos problema para ver nuestras redes sociales o responder mensajes en WhatsApp. Si tenemos que buscarle un defecto es el brillo mínimo, que no es tan bajo como nos gustaría, y si estamos usando el teléfono en ambientes oscuros nos cegará un poco con los colores más claros. La ventaja es que al ser una pantalla OLED, si usamos aplicaciones con fondos negros, esto no ocurrirá, pues esas zonas no emiten brillo alguno. El Samsung A20s tiene un enorme panel LCD IPS de 6.5 pulgadas, con una resolución de pantalla de 720 x 1560 píxeles y una densidad de 263. Samsung ha degradado la pantalla de Super AMOLED a una pantalla LCD IPS, como lo dije anteriormente, la cual tiene menos encanto que su predecesora. Curiosamente, el gigante coreano prefirió comprometer la tecnología de la pantalla para intentar mejorar en algo la duración de la batería. Recordemos que el modelo anterior funcionó muy bien con la pantalla Super AMOLED, sin embargo también podría haber sido una medida de reducción de costos, que sería la opción más acertada. La pantalla de este dispositivo nos ofrece una agradable experiencia visual en interiores y decepciona un poco en exteriores, pues siento que le falta un poco más de nivel de brillo para apreciarla adecuadamente este panel. En general la pantalla ofrece un buen nivel de color, iconos nítidos y texto legible que se puede enriquecer aún más en el área de configuración de la pantalla, en donde podrás encontrarte con una gran cantidad de menús para manejar las mejoras de visibilidad, aunque la experiencia no es tan buena como en una pantalla AMOLED, tal como lo dije anteriormente, pero las películas y los juegos se ven bien con una pantalla de su tamaño. La configuración de cámaras del Samsung Galaxy A71 es interesante, pues tiene 4 sensores organizados de la siguiente forma: un lente principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, un macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Eso sí, en el uso real usaremos generalmente dos cámaras, que son las dos primeras, pues la cámara macro queda reservada para alguna ocasión muy concreta, ofreciendo un punto de vista muy cercano al objeto de la foto. Primero hablemos sobre la cámara principal. Esos 64 megapíxeles impresionan a muchos, pero la realidad es que el 99% de las fotografías que saquemos con este terminal serán a 16 megapíxeles, incluso es la resolución que viene por defecto. No notaremos grandes diferencias al tomar una foto a 64 megapíxeles o a 16 en cuanto a calidad de la imagen, pero sí que tendremos mucho más detalle en la toma de mayor resolución. De día, con buena luz, los resultados son fantásticos, es algo que no se puede negar. Los colores son vivos, algo saturados respecto a la realidad, pero hace que la fotografía no resulte aburrida en su resultado final. Algo adicional es que hemos notado una tendencia a saturar el cielo de las fotografías en exceso. Cuando baja la luz con el optimizador de escena activado, veremos cómo las fotografías en muchas ocasiones se realizan con el modo noche automáticamente. Esto hace que se vean muy bien, mejor de lo esperado, pero tenemos ciertas fallas como en el enfoque, la falta de detalle y mucho ruido. En la parte superior de la pantalla y centrado tenemos un agujero para la cámara frontal. Nos ha llamado la atención su tamaño, pues es mayor al que encontrábamos en el Galaxy A51, pese a ser el mismo sensor de 32 megapíxeles, el cual a decir verdad da unos resultados acorde a lo esperado, buen nivel de detalle, un nivel de saturación un poco por encima de lo normal, pero con unos buenos resultados. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que sin ser de mis preferidas complementa genuinamente el lector de huellas dactilares, funcionando correctamente, con la velocidad esperada y una efectividad similar a otros terminales de su precio. El Samsung Galaxy A20s cuenta con una cámara triple en la parte trasera, que comprende un sensor primario de 13 megapíxeles gran angular con apertura focal 1.8, un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular con apertura focal 2.2 y un último sensor de 5 megapíxeles de profundidad de igual apertura focal, junto con un flash LED. La aplicación de cámara predeterminada es fácil de navegar, dependiendo de sus necesidades personales. Si solo te sientes cómodo con el modo foto y video, puedes ocultar el resto en el área de la configuración de la cámara e incluso cambiar su orden también.
Samsung no ha hecho ningún trabajo elegante aquí, las configuraciones de la cámara trasera y frontal capturan los colores naturales y no agregan efectos adicionales en el modo automático. Sin embargo, hay algunos filtros interesantes y modos de belleza disponibles para las lentes frontales y posteriores que pueden resultarte bastante útiles. Al igual que el A20 y el A30s, la cámara del A20s no crea un efecto bokeh impresionante. Los retratos y paisajes carecen de detalles deseados y el nivel de ruido sigue estropeando las imágenes con poca luz y oscuridad, especialmente. El sensor principal es bastante bueno, las fotos no tendrán muchos detalles, pero son adecuadas para un teléfono económico. Las imágenes se saturan como se esperaba y el rango dinámico también es bastante bueno. Las áreas brillantes y oscuras están expuestas bastante bien la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las fotos pueden parecer sobreexpuestas a la luz solar extrema. La cámara frontal del A20s es buena, pero no tan impresionante, con 8 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Al aire libre captura algunos buenos selfies con buenos detalles. El HDR también ayuda a controlar los reflejos. En el interior las imágenes aparecen más suaves y los detalles también se reducen. Y para finalizar, tenemos que el teléfono proporciona desbloqueo facial, que no se encuentra entre los sistemas de desbloqueo más rápidos, pero que sin lugar a dudas se agradece que se tenga. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A71 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.660 pesos mexicanos, que a su vez son $319, que equivalen a 292 euros. Para el Samsung A20s es de 490.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.718 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 132 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A71 le gana al Samsung A20s en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A20s le gana ampliamente al Samsung A71 en únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.